estos tiempos tan difíciles, donde el mundo y nuestra sociedad están tan sedientos de una palabra del cielo que pueda sanar, salvar y reconstruir aquella ruina espiritual que la circunstancia se llevó, presentamos la hora de la mini reflexión con la pastora Raquel Mateo. Hablemos de Jesús. Mini reflexión 479. Hablar de Jesús es hablar de lo más importante que puede haber en el planeta Tierra, en el cielo y en todo lugar. Hablar de Jesús es hablar de la máxima autoridad, hablar de lo más maravilloso, hablar de amor, hablar de lo que es dulzura, de lo que es misericordia. Hablar de Jesús es hablar de salvación. Hoy queremos aprovechar esta mini reflexión para hablar de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque las predicaciones, muchas están basadas en otros tantos temas, en el pleito, en la crítica, en el chisme, en la tiranía, que no tiene nada que ver con todo lo que la palabra nos dice sobre Jesús. Jesucristo, el Salvador del mundo, el que vertió su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Sabe por qué es importante hablar de Jesús? Es importante hablar de Jesús porque hablar de Jesús trae cambio. Hablar de Jesús te libera. Hablar de Jesús te da paz. Hablar de nuestro amado Dios, Jesús de Nazaret, hace que tu vida y mi vida se enfoquen en lo que es verdaderamente importante. ¿Por qué decimos esto? Cuando vamos a la palabra, a la Biblia, y queremos buscar un ejemplo de vida, ¿quién mejor que Jesús? Aún todos los apóstoles, los profetas, los que predicaron en la antigüedad, se enfocaron en Jesús. Por eso tantas vidas salvadas, por esos tantos corazones restaurados. Quiero hablar con esas personas que en un momento determinado se han sentido heridos, se han sentido menospreciados y aún más allá se han sentido defraudados por el hombre, por el ser humano. Hoy te invito a conocer más de Jesús. Tu amigo que no le sirves, que quizás dice que lo amas porque te inculcaron y te enseñaron que Jesús murió en la cruz. Sí, Jesús murió en la cruz, pero va más allá. Él resucitó. Ama tu vida y quiere alcanzarte para bendición. El único que puede llenar el vacío interminable del ser humano es Dios. Por eso queremos hablar de Él. La Biblia, cuando vemos la vivencia de Jesús en la tierra, nos narra tantos episodios en lo que Jesús intervino que nos hace ver cuán importante es nosotros hacer la voluntad de Él y vivir como Él anduvo. El ejemplo más perfecto es Jesús como amigo, Jesús como Padre, Jesús como Salvador, como Libertador. Me encanta mucho esta porción bíblica que está en el libro de Marcos capítulo 1, versículo 21, y dice, y entrando en Capernaum y los días de reposo, entró en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como que tiene autoridad. Una de las cosas que Jesús daba de notar era que hablaba la verdad y lo que hablaba impactaba. Otra cosa, en el versículo 36 del mismo capítulo, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le dejaron todos los que le trajeron todo lo que tenían enfermedades y los endemoniados, y todas las ciudades se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaban que hablaran los demonios porque le conocían. Otra de las características de Jesús era hacer el bien. Jesucristo sanaba, liberaba.
Jesucristo buscaba las personas que estaban necesitadas, aquellas personas que tenían un corazón quebrado, roto, aquellas personas que no tenían esperanza, que estaban enfermos, que estaban enlutados, que estaban endemoniados. Él llegaba y hacía el trabajo. Por eso necesitamos hablar de Jesús. Y más que hablar de Jesús, hacer lo que hacía Jesús. ¿Cómo vivir el Evangelio? Veamos cómo era Jesús. La Biblia nos enseña claramente cómo era su sistema de vida y cuánta transformación llevó a los lugares donde él pasó. Trastornó el mundo de amor. Le demostró que realmente Dios está interesado en la humanidad y que el deseo más grande del Señor es traerte salvación y transformación. Jesús no es pleito, no es contienda. Jesús es salvación, es transformación, es cambio, es vida. Jesús es que tú te rindas a Él y deje que Él entre, y al entrar cambiará tu vida. Otra de las cosas que hizo Jesús en el versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue al lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Otra cosa, Jesucristo nos dio el ejemplo perfecto de vivir una vida de oración. Toda la noche oraba y luego iba muy de mañana después de orar, a llevar la palabra, porque dice que la gente lo buscaba, la misma gente donde quiera que él se metía, lo buscaba. ¿Por qué? Porque lo que él la daba tenía vida. Y me encanta en el versículo 38, cuando Jesús le dice a sus discípulos, y le dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús también se dedicó a predicar, a llevar el mensaje de salvación a tantas vidas necesitaba. Jesús se dedicó a enseñar, a instruir a sus discípulos, a enseñarles el amor, la misericordia, ayudar a los demás, a servir. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cuál es nuestro enfoque en este tiempo? ¿De quién estamos hablando? ¿O en qué estamos dedicando el tiempo? Necesitamos hablar de Jesús. ¿Quieres cambio en tu vida? Enfócate en Jesús. Habla de Jesús. Vive como Jesús vivió. ¿Quieres ver una ciudad diferente? Órale a Jesús. Dice la palabra que debemos de orar al Padre en el nombre de Cristo. Y vamos a ver cosas incalculables. No nos enfoquemos en pleitos, en crítica, en tirarnos unos a otros, porque ese no fue el legado de Jesús. El legado de Jesús fue alcanzar y atraer las vidas con su predicación. Por eso hoy, amigo, te hablo de Jesús. Este Jesús que puede cambiarte, sí, en quien debes de poner tu confianza y rendirle todo tu corazón. Y te aseguro que la situación más difícil e incomprensible que creas que no tiene solución, en Dios la tiene. Y esa vida vacía y sin propósito se va a convertir en una vida plena, marcada de propósitos y metas en Dios. Solo tienes que decirle: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Si hoy has hecho esta oración, comienzas a vivir esa vida en plenitud que el Señor ha determinado para ti. Busca un lugar donde congregarte, porque con Él vas a comenzar a fructificar. Recuerda, vamos a hablar de Jesús. Vamos a dedicarle tiempo a Jesús y dejemos que Él forme parte de nuestra vida. Iglesia de Cristo, recuerden, no nos podemos detener nunca. Jesús es nuestro centro y es nuestro enfoque, porque el cielo es nuestra última y única parada. Shalom. Shalom.